Continuamos, esto es 2018. Estaban conmigo Jorge Ramírez, procurador ad hoc del caso Odebrecht, también Silvana Carrión, procuradora ad hoc del mismo caso, para explicarnos esta noticia bomba que apareció en el programa Cuarto Poder el domingo. Una indemnización calculada en más de 3.000 millones de soles, que parecía ser un golpe muy duro y que podía echar a perder un trabajo desarrollado por la Fiscalía para obtener la mejor colaboración del señor Odebrecht, del señor Barata, y que estos digan finalmente toda la verdad y echen a los funcionarios peruanos corruptos para poder sancionarlos como se debe. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. ¿Qué es a ver, después de que sale la noticia, mucha gente dijo, esto es oportuno para que Barata no hable? ¿Qué le decimos a la gente que cree que ustedes están boicoteando a Barata para proteger al gobierno? Que es falso. Nosotros hemos comunicado al Poder Judicial a través de los procesos judiciales, que son 3 relacionados al proceso de la carretera Chacas, específicamente una colaboración eficaz, en el proceso de gasoducto y de la carretera interoceánica en los meses de septiembre, noviembre y diciembre del año pasado, estos montos. Es decir, la empresa Odebrecht sabía ya de estos montos. ¿Desde cuándo? Desde el año pasado, septiembre, noviembre y diciembre. Respecto al interoceánica, solamente... ¿Ustedes habían tenido reuniones con Odebrecht para plantear este monto? Estos montos lo hemos planteado como se debe legalmente en el proceso judicial. Con Odebrecht hemos tenido reuniones y cuando ya íbamos a plantear el monto, se suspendió por los acontecimientos políticos del mes de diciembre. Pero me están diciendo que Odebrecht tiene conocimiento de que ustedes estaban preparando una exigencia que podía llegar a esta cifra. Sí, por supuesto que sí. ¿O conocían el monto exacto ya en septiembre? En septiembre sabían el monto de los 248 millones de soles, perdón, de gasoducto, de 1.480 millones de soles. De noviembre, lo de Chacas. Y en el mes de diciembre nosotros pedimos elevar la reparación civil en el proceso de la interoceánica, o sea, sí tenían conocimiento. Ahora, en el proceso de la interoceánica solamente hemos establecido el monto patrimonial y el daño patrimonial lo vamos a fijar en estos días, pero va en el sentido que hemos presentado ya a la opinión pública. En otras palabras, sí sabía que el monto bordeaba los 2.500 millones de soles. O sea, sí sabía. Pero solamente ahí para precisar que en las primeras declaraciones que ha dado Jorge a prensa escrita, ya los montos de gasoductos se habían dado, o sea, se habían dicho. Ya se había dicho que se había solicitado un monto de 1.480 millones por el caso gasoducto y ya se había dicho también, porque figuran en las noticias en prensa escrita, que se había planteado un monto de 248 millones de soles en el caso Chacas. Esos 2 casos ya estaban, digamos, públicamente anunciados, además de en los procesos judiciales, como explica Jorge. Entonces, no era una noticia nueva para la empresa que la Procuraduría había estimado en estos montos la reparación civil, ¿no? Lo único que se hizo el domingo fue informar, digamos, públicamente estos montos que ellos ya conocían. Que, claro, a nivel privado. Claro. Ahora, ¿cómo entender el tema de la colaboración eficaz y su relación con el papel que desempeña la Procuraduría? ¿Por qué son procesos distintos para que la gente pueda entender de qué depende? ¿Ustedes pueden echar a perder el testimonio de Barata? De ninguna manera. ¿Esto? De ninguna manera. ¿Por qué? ¿Cómo corren esas líneas? Si me permites. Dentro del proceso de colaboración eficaz, el fiscal negocia la pena con el colaborador, con Barata. Si luego que han pasado la etapa de corroboración de los dichos, invitan al agraviado a participar. Si el agraviado, en este caso el Estado, no está de acuerdo, o mejor dicho, el colaborador, no está de acuerdo con la pretensión civil, es decir, con la reparación civil que le fija la Procuraduría, simplemente quien lo determina es el fiscal. Y la Procuraduría puede ir a la vía procesal civil, que es otro proceso, a reclamar un mayor monto.
O sea, entiendo que ustedes proponen, pero que esto requiere una aprobación por parte de un fiscal o un juez. Primero con el colaborador, porque los procesos de colaboración eficaz hay que tener claro que aquí en nuestro país se inician con una persona natural, o sea, acá no hay colaboración eficaz para las empresas, acá hay colaboración eficaz para las personas naturales. Entonces la negociación de colaboración es el con colaborador, Barata. con el aspirante a colaborador, porque no se vuelve colaborador hasta que se apruebe judicialmente. Claro, con Barata como persona, con Barata como individuo. persona, con ellos es la negociación. Si no se llega a una negociación, a un monto de reparación civil con la Procuraduría, la Fiscalía lo puede fijar, eso lo dice la norma. Y el ejemplo más claro, digamos, y guardando la reserva del caso por la investigación, es que tenemos en marcha ahorita un procedimiento especial de este tipo en otro de los proyectos donde está vinculada la empresa Odebrecht y en el cual con el colaborador no estaba de acuerdo con la propuesta que ha hecho la Procuraduría en su procedimiento de colaboración eficaz. Y entonces en ese caso la Fiscalía ha fijado el monto de reparación civil, ha cerrado su acta de acuerdo y en los próximos días se llevará a cabo la audiencia de corroboración judicial o de aprobación judicial de ese acuerdo y se emitirá la sentencia de colaboración eficaz. Entonces, los montos propuestos por la Procuraduría de ninguna manera truncan, entorpecen los procedimientos de colaboración eficaz que se siguen por cuerda separada, ¿no? Y en caso no sigue una negociación con nosotros, la Fiscalía fija un monto de reparación civil. Como dice Jorge, en todo caso, si nosotros no nos sentimos resarcidos con ese monto respecto a ese colaborador, bueno, entonces podremos aplicar en la vía civil. Pero respecto a la empresa, igual tenemos la posibilidad de plantear en la vía civil cualquier acción, ¿no? sí, no. Veamos a partir de un caso, para que esto sea más didáctico, veamos a partir de un caso cómo se puede multiplicar este monto, porque teníamos entendido que Odebrecht había reconocido el pago de 29 millones de dólares por sobornos. Por sobornos. Y ellos calculaban una reparación en 66, es decir, un pago para el Perú de 66 millones. Sí, ellos pretenden confundir a la opinión pública, porque una cosa es la multa y otra cosa es la reparación del daño, es decir, el cobro de la reparación civil. La multa tiene fines punitivos, tiene fines penales. Si no pagas la multa, te vas preso. Lo que ellos han pagado en Estados Unidos es una multa. Son sistemas diferentes. Ellos, en las conversaciones que tuvimos dentro del marco de un proceso de colaboración eficaz, ellos argumentaban que la norma de la OCDE decía que se debía de pagar en estos casos el doble del soborno, lo cual es falso. No hay una norma de la OCDE, lo que hay es una guía de ejemplos que establecen algunos criterios. Y entiendo que hay legislaciones particulares, entonces cada país tiene que resolver el caso Odebrecht de acuerdo a su marco legal. Y no solamente eso, sino que en ese acuerdo negociado de Estados Unidos que se trabajó los países de Suiza, Estados Unidos y Brasil, aparte de la multa y el concepto de multa que aplican ellos, que es aplicas una multa alta para desincentivar o prevenir que la sociedad o otra persona no cometa esa infracción, es un concepto completamente distinto al de reparación, en donde se tiene la reparación civil es para resarcir un daño, para reparar un daño, que son los conceptos que manejamos en nuestra legislación. Pero además, en ese acuerdo de Estados Unidos, ellos reconocen 29 millones como soborno, pero también reconocen 143 millones de utilidad. Ellos dicen, nosotros hemos ganado por estos dos proyectos donde hemos sobornado 143 millones de dólares. O sea, ahí nomás en ganancia por dos proyectos. Entonces, pero ahora han indicado que quieren solamente pagar 66 millones de dólares. O sea, ni siquiera la utilidad reconocida por ellos en ese acuerdo de Estados Unidos. Y además, en este acuerdo debemos dejar claro que se fija las multas para Estados Unidos y Suiza en donde no han cometido sobornos. ¿Cómo se calcula? Es decir, la ley en el Perú les da a ustedes un marco, herramientas para calcular una reparación. Se aplica el Código Civil peruano. ¿Podemos ver un cuadro? Sí, y ahí lo no, vamos desglosando. A ver si ponemos uno de los cuadros. Había un patrón criminal acá también. Correcto. A ver, ese es el patrón criminal que ustedes detectaron en el caso Odebrecht. ¿Esto a qué se refiere? ¿A las escalas de corrupción? ¿A los tipos? El comportamiento de los representantes de Odebrecht ha sido sistemático. Ha habido sistemáticamente en los diversos casos un acuerdo fraudulento para pagar mediante un soborno Odebrecht obtener estas obras de manera ilegal. Han ajustado el marco jurídico
a sus intereses, a su plan criminal. Tan es así que han salido leyes del Congreso de la República exonerándonos de la etapa de preinversión a los proyectos, acortando los plazos. A ver, entonces lo que nos mostraría este cuadro son todas las aristas. Un aspecto es el pago de soborno a la autoridad, pero aquí vemos, por ejemplo, el acuerdo fraudulento, que podría ser el soborno. Sí, ¿Podría ser? Claro. Está dentro de lo que es una modalidad delictiva, una modalidad, el patrón criminal, como ustedes han utilizado, ¿no? Correcto. Ajustes del marco jurídico es cuando se arregla una ley para beneficiar a la empresa. Exoneran del SNIP y crean un marco legal, digamos, para sacar los proyectos. Entonces, la gente que participa en la elaboración de ese marco legal ad hoc también está siendo cómplice de la corrupción. Exactamente. En ese momento. Claro. Después tenemos intervención de estudios previos. Esto es para los proyectos. Exactamente. ¿Cómo se expresaría ellos han esto? intervenido en la intervención de los estudios previos, en las licitaciones, para establecer condiciones que se ajusten a su medida y para excluir a sus competidores. Esto ha pasado en otros casos también, como vía evitamiento en la Costa Verde Callao. Luego han entrado de mala fe al proyecto y han cobrado sobrecostos de manera general, es decir, han sobornado, por ejemplo, con 20 millones de soles y en sobrecostos han sacado 200 millones, ¿no? Entonces, el daño, digamos, no es que me devuelvan los 20 millones por 2, 40 millones, sino todo lo que me han robado. Ya cuando analicemos el ejemplo de la interoceánica, vamos a ver estos montos. Yo creo que hay que hacerlo porque nos queda hay influencia en el supervisor, porque han llegado el expresidente de Ocitran, el señor Ceballos, a quien presuntamente han pagado $750.000 en soborno, quien era la entidad encargada de supervisar, y luego a los árbitros, ¿no? El señor Canepa ha intervenido. A ver, muéstrenme el cuadro de nuevo, el que teníamos, por favor. Si el switcher lo podemos. Sí. Ok. Acuerdo fraudulento, ajustes al marco jurídico, intervención en los estudios previos de los proyectos para que Odebrecht fuera el beneficiado. Eso quiere decir, por ejemplo, contar con la aprobación de Ocitran y de todos los reguladores para que le dieran el ok. Fíjese la telaraña de corrupción, intervención en la propia licitación, es decir, ajustar también las bases para que Odebrecht ganara, influencia en puestos claves, como por ejemplo... colocación en los miembros del comité que iban a dar claro, los miembros del comité de licitación, etcétera, ejecución con sobrecostos, cobrar más de lo que cuesta un proyecto, ¿no? Inflar el presupuesto que hemos visto a través de adendas o de la extensión de los plazos, ¿no? Influencia de los supervisores, que ya lo habíamos mencionado, y los acuerdos con árbitros, es decir, cuando el contrato no satisfacía las expectativas, entonces se recurrió a un arbitraje, pero el arbitraje estaba ya arreglado a priori. Era para formalizar, para sellar todo. Claro, entonces era realmente una telaraña impresionante. Exactamente. ¿Podemos aplicarlo a un caso concreto para ver un cálculo? El caso IRSA creo que lo tenemos en cuadro. Sí. ¿Sí? ¿Tenemos ese cuadro? Ahora, hay que quede claro que este daño es un daño por el delito cometido y es un daño solidario para todos, que debe ser pagado por todos los autores y cómplices. Eso quiere decir que no pagaría solamente Odebrecht. Las consorciadas, los funcionarios públicos, los particulares. El expresidente Toledo, el señor Maiman. En el caso de IRSA, si ellos son responsables penales, van a ser responsables civiles de este Estos 3.400 que ustedes han estimado, que es un monto que se va a presentar en el proceso y que finalmente el fiscal, como han dicho, será el que determine si se ajusta o no, va a ser un pago que tendrían que enfrentar todos los que han participado. De manera solidaria. Uno lo puede pagar o todos lo pueden pagar, pero la posibilidad que tenemos es que nosotros tenemos la responsabilidad acá por ley, es solidaria. Yo puedo cobrarle a cualquiera de ellos. Entonces, están obligados a pagar los funcionarios públicos y las empresas terceras civilmente responsables. Graña podría ser. Graña, que es una consorciada, JJ Camet, ICSA. En el caso de interoceánica. En el caso de interoceánica. Por eso veamos el cuadro antes de que nos corten el programa para poder ver clarito cómo está organizado esto. A ver si lo ampliamos. Ok, ahí está. Proyecto Interoceánica Sur, tramos 2 y tramo 3. Hay un daño patrimonial. ¿Qué es? En sencillito, el daño patrimonial. Es el daño directamente causado al Estado, es la disminución en el patrimonio del Estado. La disminución en el patrimonio del Estado por pagos indebidos.
tenemos pagos en exceso entre soluciones técnicas, son sobrecostos, incremento de gastos generales sin sustento, precios unitarios con rendimientos subestimados y sobrevalorados. Estos montos han sido materia ya de informes del órgano de control, es decir, de la Contraloría. La propia Contraloría ha hecho esos cálculos. Sí. Y esto suma 593.9 millones en el caso de la Interoceánica. Nosotros le hemos añadido un monto más por los gastos de defensa del Estado. Claro, ¿correcto? Que está en el último, gastos de defensa del Estado que representan 3 millones, que es lo que tiene que gastar el Estado para contratar abogados y especialistas que analicen esta situación. Exacto. Ahora, cuando hablamos del daño extrapatrimonial, 1.142, esto se prestaría a subjetividad y a suspicacias. También hay manera de calcular, por ejemplo, el daño a la imagen o el daño social. ¿Cómo así calcular eso? No hay una tabla. No hay una tabla. Entonces, ¿cómo lo han estimado? Nosotros acá hemos estimado lo que en algunas experiencias se estila es aplicar el doble de la utilidad obtenida. Y luego hemos aplicado un costo por daño a la imagen institucional. O sea, acá se ha dañado, se ha hecho el daño más grave que se puede realizar contra el Estado peruano. Presuntamente, y hablo de presunto porque soy abogado, soy hombre de leyes, se ha coimeado a un presidente que es el jefe del Estado y que representa a la nación, a todos los peruanos. En cualquier caso, ya que el tiempo nos gana, podríamos decir que ustedes tienen en el expediente que adjunta y que sustenta esta cifra argumentos para señalar acá había un equipo de trabajo. ¿Cuánta gente ha trabajado? Hay especialistas, analistas financieros, contables, más o menos un equipo de 6 personas, ¿no? En diferentes especialidades que nos han ayudado a cuantificar, porque esto es un trabajo técnico y que tiene documentos que sustentan cada uno de los conceptos que está explicando Jorge y que se han introducido en los procesos penales, que se va a discutir un juez y un juez decidirá. El juez decidirá. El juez decidirá En finalmente. cualquier caso es interesante ver que el daño patrimonial, es decir, no la parte subjetiva donde uno podría discutir, son 500 millones. Exacto, lo que es que mucho más de los 29 y de los 66 que Odebrecht pretendería pagar. Sí. Entonces, lo que está haciendo la Procuraduría es, digamos, decir, ok, yo pido lo máximo para que en el proceso o en la posible negociación obtenga un monto que va a superar lo que Odebrecht ha propuesto. Sí. De acuerdo. Además, es un monto que pretendemos y que finalmente el juez va a tener que determinar, pero no me pueden dar menos de lo que me han robado, menos del daño patrimonial. Claro. El otro monto se puede discutir, evaluar, pero los 500 en el caso de Interoceánica están ahí y están perfectamente cuantificados por la Contraloría además. Y no tiene que ver con el testimonio de Barata. Y el daño no tiene que ver con el testimonio de Barata. Pero Odebrecht sí cree que puede mencionar una cosa. Intenta vincularlos casualmente porque lo que pretende Odebrecht es pagar la menor cantidad posible en nuestro país. Cuando en Brasil, por sobornos... ¿Cuánto se pagó en Brasil? En Brasil ellos han acordado pagar 2.490 millones de dólares en este acuerdo negociado. ¿De dólares? Entonces, y ellos han reconocido sobornos en Brasil por 394 millones de dólares. Muy bien, tema complicado, pero yo creo que vamos a tener más encuentros para poder seguir detallando estos temas poco a poco, pero era importante que ustedes tuvieran tiempo de transmitir ese mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir y bueno, con ustedes será hasta mañana a las 9 en punto. Se quedan con Valery Vázquez de Velasco y Noticias a las 10.